Muy bien, tenemos una vez más la oportunidad de hablar con el doctor Claudio Rama. Y si decimos hablar con el doctor Claudio Rama, estamos hablando con un asesor, con un pedagogo, con un académico científico en materia educativa, pero fundamentalmente en lo que hace a un eje central del desarrollo de un país como lo es el modelo educativo. Así como podemos hablar del modelo económico, el modelo financiero, el modelo judicial, el modelo educativo. Todo eso se va enrabando, ¿no? Se va combinando, como yo les decía, respecto a ese artículo 7 de la Constitución, que cuando nos dice todos los habitantes de la República tienen el derecho a ser protegidos, derecho de protectividad, en el goce del derecho a la vida, honor, libertad, seguridad, seguridad jurídica, así que cuidado la papeleta, seguridad jurídica, trabajo y propiedad, vos quitas uno de esos derechos y haces caer todo el resto. Es como les Eh, explicaba, doctor, como esa figura literaria de la sinécdoque de definir al todo por la parte. Si usted lo define por la parte porque esa parte integra el todo. Una muchacha muy linda una vez me dijo en un pub, y pensé que era una broma que me hacía, y yo me calenté y todo, me enojé. Me dice, ¿cómo me gusta tu nariz? ¿Para qué? Me dijo eso. Era muy bonita ella. Y entonces me dijo, me decían que vos eras el intelectual de la facultad, pero veo que no tenés ni idea lo que significa una sinécdoque, por ejemplo. Me mató, me mató. Y claro, yo ahí tuve que creer en Dios, porque cómo yo podía atraer a una mujer tan bonita. Dije, "Pua, bueno, la verdad. Entonces dice, yo te quise decir el todo por la parte. Eso es una sinécdoque. Y esto sería lo mismo. Si agredimos el derecho de propiedad, que la Constitución nos dice que es inviolable, es un derecho universal, indivisible, subjetivo, razón de ser del Estado, Justino Jiménez Derecha, derecho fundamental, hacemos caer el resto, porque hacemos caer la libertad, la seguridad, el trabajo. Y eso es lo que hacen los matraqueros, digo yo, los matraqueros chorros comunistas que lo único que están haciendo es querer convertir a Uruguay en un estado ladrón, porque confiscar es robar, ¿no? Ahí hay un tema que es de una enorme complejidad que el presidente Sanguinetti esta semana escribió un artículo Ujú. a raíz del paro que está planteando FENAPES para el 15 y 16 de este mes. Yo escribí un artículo esta semana sobre la tragedia de la dificultad de la transformación curricular, Ujú. porque el enfoque que plantea FENAPES claramente es la educación no debe ser para el empleo, para el trabajo, para las trayectorias de vida. O sea, hay una serie de documentos que efectivamente se han planteado que muestran el pensamiento de FENAPES, que critica la transformación educativa como sujeta al objetivo del empleo, tendiendo a formar mano de obra barata y dócil, dicen, fácilmente adaptable a la necesidad del mercado laboral y los centros del poder capitalista. O sea, la mirada es que de alguna forma la educación busca, se conforma como un escenario de ratificación, reproducción de la explotación de las clases Sí, sí, y mira la educación como un escenario en el cual no debe ser vinculada al mercado y al trabajo. Y eso va en el centro sí. de su preocupación o de la intencionalidad de estar contra la transformación educativa, Mm, porque como analizamos hace unos días, mm. la transformación educativa, su eje central ha sido la transformación curricular, ha Claro, sido introducir el enfoque por competencia que ya había sido aprobado incluso en la Ley General de Educación y que llevó a ese conflicto en claro. el cual el Pepe Mujica dijo que la educación, la educación, la educación y que había que romperle el culo con esa Sí, palabra. dijo, tenemos que sacarlo de la mierda a estos sindicatos. No lo dejaron gobernar, no lo dejaron Y gobernar. también con la intencionalidad que Mm, fracasó de mm, ese tema de cambiar el ADN mm. de la educación y en la intencionalidad de Tabaré Vázquez de declarar ¿cómo se llamaba eso? La declaración de eh, prohibición de huelgas en materia educativa, Ah, la la declaración de esencialidad, la esencialidad. esencialidad. Mm, Entonces, lo que hay que ver es esta serie de miradas y de la huelga planteada por una élite sindical comunista mm, que dirige
el aparato de profesores de educación media de claro. FENAPES, se integra con la gran transformación que se está realizando en materia del currículum por competencia, de la Mm, empleabilidad, de la actualización del programa, mm, y que es uno de los ejes que fracasó porque no tuvieron la fuerza y la voluntad, mm, ni el gobierno de Tabaré Vázquez, que terminó perdiendo mm, la declaración de esencialidad en el Frente Amplio, mm, que terminó teniendo el abandono, la renuncia del director de Educación, Mir, que ahora está con el Partido Independiente, la renuncia de Filgueres, que era mm, el viceministro de Educación, y también con las declaraciones del Pepe Mujica de que no se va a poder hacer nada en educación mm. que no implique golpear ese pensamiento. Y hoy estamos Recuerdo, en doctor, la puerta de la elección, disculpe que que lo de alguna interrumpa. forma la elección es Mm, entre continuar una transformación educativa, sí, continuar impulsando que la educación tenga empleabilidad, mm, que los educandos tengan competencias en el mundo del trabajo, que tengan capacidad de insertarse en el mercado laboral, mm, que tengan la capacidad de asumir funciones en el mundo del empleo claro, frente a un paradigma que de alguna forma dice que la educación debe ser simplemente un instrumento de lucha política, seguro. de confrontación y claramente un poco enfrentado a la lógica de las bases de la democracia liberal, humanista, Sí, que es la educación como el mecanismo de igualación social, de claro. mejoramiento de las condiciones y de ascenso a través de De empleos movilidad social, que ¿verdad? permitan Mm, insertarse mejor en el mercado de trabajo. claro, O sea, claro, la claro. solución de la vida es el empleo, Sí, la sí, palanca del desarrollo es el empleo y la educación es la mejor palanca de posicionarse ante la educación. Entonces, lo que estamos teniendo es un pensamiento muy, muy claro, mm, que lo vamos a ver ahora en esta huelga que se está planteando, mm, que lo que plantea claramente es que la educación no debe ser un instrumento para el trabajo, que la educación no debe ser con competencias y que es el núcleo central de por qué están en contra de la transformación educativa. claro. O sea, es develar realmente que el objetivo de esta concepción Mm. es un objetivo centrado en el no trabajo, en Sí, el no empleo, en sí, la mirada de que las personas no deberían de tener una inserción a través de la educación mm, y es el rechazo al mercado, el mundo del exacto, trabajo. exacto. Sí. Este ha sido Acá está un bueno tema ver, permanente. estos puntos son claros. De acuerdo a lo que se desprende de todo lo que usted relató muy bien, y que ese va a ser uno de los contenidos de este nuevo paro que van a desarrollar desde el PICNT a través de FENAPES y alineado también con el reclamo y la propuesta de este plebiscito contra el régimen de la seguridad social, está claramente ceñido a la doctrina más clásica marxista-leninista de la lucha de clases y es un ataque directo al sistema capitalista, al sistema de propiedad, porque lo que están planteando es no eduquemos para integrar gente al mercado de trabajo, no eduquemos para que tengamos esa materia prima que es necesaria para apalancar el mercado de trabajo que va a necesitar profesionales y gente cada vez más capacitada en distintos contextos. ¿Y ellos qué hacen? Formulan el catastrofismo desde esa lucha de clases de que están creando seres dóciles para el mercado y que hayan empleos con bajos salarios, etcétera, etcétera. Y bueno, es realmente criminal, porque si usted ata una cosa con la otra, es atacamos al sistema educativo que es la palanca, el motor del desarrollo de un país para ir integrando nuevas generaciones al mercado de trabajo y hacerlo viable. Por otro lado, están atacando a la propiedad privada, haciéndole decir al Estado uruguayo, ¿sabés qué? Como diría Milei en esa expresión de bien de barrio, ¿sabés qué? Todo tu esfuerzo de 28 años, 25 años, todo ese derecho adquirido de propiedad que tenés, toda esa capitalización de tus ahorros, ustedes, las empresas que se han Sí, desarrollado, ahora te digo que no te reconozco esos derechos, te los quito sí, con efecto retroactivo. Nunca vimos una cosa igual. sí. Es tirar Digamos, abajo todo el modelo, ¿no? centrándonos en el tema específicamente educativo, Mm, eh, que de alguna forma es parte de las tragedias, mm, es la dificultad de poder hacer transformaciones educativas en Uruguay
porque el grupo que se enfrenta y que confronta y que impone al Frente Amplio es un grupo que tiene una concepción contra la educación, contra la reforma, cualquiera que sea, porque Cl- toda reforma lo que busca es tener una mayor pertinencia, una mayor calidad, una claro, mayor capacidad de las personas de mejores trayectorias de vida a claro. través de la educación. Entonces, lo particularmente interesante de esta develación del catastrofismo que ellos miran la reforma educativa es porque la reforma educativa uno está logrando mejores niveles de desarrollo de calidades y de competencias Mm, y que en ese sentido hay un avance y es una frustración porque en los últimos dos periodos de gobierno, claramente en el tema de vamos a transformar el ADN sí. o que lo que el país necesita es educación, educación y más educación, han fracasado. Y por lo tanto lo que se nos plantea es, en este momento, en términos de la dinámica educativa y electoral, porque la huelga es para presionar e impulsar Mm, el catastrofismo y la sensación de que la educación está en crisis, cuando al final lo que está en crisis es ese pensamiento claro. catastrofista, revolucionarista, que ya no es ni gramsciano, que es la búsqueda de los espacios de No, es más poder, clásico. Por eso fui es al modelo leninista, leninista marxista. insurreccional, de Claro, claro, confrontación. Y claro. aquí lo que estamos teniendo es que es el mismo esquema que se viene reproduciendo de hace ya 10 o 15 años, de un enfoque que Mm, además llevara una huelga general en 2 días, unas 10 días antes mm, de la elección nacional, mm, es pretender imponer ante el escenario de las decisiones soberanas de mm. la ciudadanía una presión que de alguna forma hace una huelga política. O Claro, sea que el objetivo de la laicidad, que es que la educación no sea un instrumento político, sino que sea el instrumento para el aprendizaje, mm, es el pilar mismo de la nación. Lo claro, que tú decías, los fundamentos de la nación, los claro, fundamentos de la libertad, los fundamentos de la educación como el bien público para ascender y para mejorar las condiciones claro, de todos los sectores en la sociedad y especialmente de los sectores menos pudientes y que requieren mejor claro. movilidad. La lógica sindical es no queremos una educación que se inserte al mundo del trabajo. Y No seguro. queremos una educación que permita, que además es contradictorio porque decir que es mano de obra barata cuando la realidad es que los que tienen mejores salarios son los que están mejor Mejor educados y educados. formados. Le iba a decir eso. Por ejemplo, la mano de obra de países desarrollados es más cara. País, por ejemplo, como Alemania, que tiene un nivel de 42% de egresados universitarios, es una mano de obra más cara, es más calificada. La mano Y de en obra barata, como Uruguay, usted dice, es la de la persona que no se educó, que hizo una rápida deserción del sistema educativo. Pero agrego otro elemento acá, dos que son fundamentales. La piedra de toque, para mí, del fracaso de ese cambio que quiso hacer Mujica y también Tabaré Vázquez, es que le otorgaron poder de cogobierno a los sindicatos de la educación. Y dice con total sabiduría el constituyente que el funcionario público es a la función y no puede integrarse a cogobernar el país. Acá hay un elemento muy determinante y delicado, que es el funcionario está a los servicios de los cometidos del Estado. No puede cogobernar una externalidad como un sindicato. Eso es lo que ellos siempre pretenden. Pretenden convertir un sindicato de funcionarios públicos en un cogobierno. Bueno, ahí ya estamos mal, ya empezamos en muy la mal. educación es también un tema muy complejo porque las asambleas técnico-docentes se han transformado en un aparato del Frente Amplio. Claro, Es un aparato político. claro, Y de alguna forma hay una discusión de, primero, si tienen que tener forma de cogestión, porque meramente son consultivas. sí. Segundo, el Ahora. carácter de hacer decisiones que son tomadas no en votación secreta, Claro, y la tercera es que de alguna forma tienen una injerencia en los procesos educativos claro. de una situación que les dieron dentro del marco de la dinámica previa, que Mm, era una dinámica colegialista ujú, donde no había gobernanza en el sistema. claro. Y en esa lógica, lo que tenemos es una mirada desde el sindicato por primera vez clara Mm, de
la intencionalidad, que todo el mundo lo sabe, pero Sí, en todo caso, hacer una huelga y plantear una huelga unos días antes de las elecciones, sí, eh, centrada en toda la reforma educativa, que está centrada en competencia y en calidad, implica una concepción por atrás que es, lo que queremos es una educación que no eduque, una educación sí, revolucionaria, sí. una educación que forme la conciencia crítica, una educación que vaya contra el mercado, una Ideológica, educación que vaya contra el trabajo en el claro, mundo laboral, una educación que al final sería de élites que tienen sí, plata y claro, no de las personas que necesitan claro, tener mejores niveles de formación para su inserción laboral. exacto, exacto. Esta mirada yo la vi y escribí esta semana un artículo sobre como tragedia universitaria en Uruguay Mm, las dificultades de la transformación curricular por competencia. claro, Porque en esto tenemos muchos años el país, mucha discusión de la necesidad de pasar del saber al saber hacer, claro. mucho discusión sobre la necesidad de una delimitación de la cantidad de horas de clases y de seminarios y de enseñanza Claro. centrada no en conocimiento, no en información, porque la gente puede buscar información en Sino en cualquier nivel, destrezas, ¿no? en destrezas, habilidades, en Claro, capacidades. Las claro. competencias es una forma particular Doctor, de y acá las estamos hablando capacidades. de otro tema fundamental, que es, a medida que crece ese sistema educativo y va integrando nuevas generaciones, desarrollándose en esas destrezas, calificándolos, es un atractivo muy importante a la inversión. Una cosa llama a la otra. Porque cuando se empiezan a dar datos de que Uruguay va teniendo menos tasa de deserción, va teniendo mejor escolaridad, va teniendo más niveles de egreso de las etapas secundarias, que hay egresos en carreras técnicas, en tecnicaturas cortas, por ejemplo, se va diversificando todo eso, Uruguay también va a ser más atractivo para los inversores, porque van a decir, ah, opa, acá tenemos ahora mano de obra calificada, incluso pueden ir al exterior, colaborar, formarse en seminarios, ir y venir. Todo Hay eso un caso esta muy gente lo claro. ataca, todo esto lo ataca, e inclusive violando también la laicidad del funcionario público, porque como usted bien dijo, esta es una actividad netamente proselitista, política, a pocos días de las elecciones, presionando al electorado con una imagen catastrofista, planteando que lo que hizo este gobierno en materia educativa está todo mal, que genera prácticamente borregos serviles al mercantilismo y al capitalismo y apalancando la otra propuesta que es atacar directamente al sistema capitalista por la vía plebiscitaria. Es Está claro, ¿no? claro Queda como que usted dice, está develándose la intención muy clara de lucha de clases, de un ortodoxo ya marxismo-leninismo planteado a través del PCNT. sí, es claro que el país ha mejorado el empleo y prácticamente unos 80.000 empleos respecto a lo que había al terminar el gobierno del Frente Amplio. A pesar Sin de la pandemia. pandemia, la crisis de la pandemia, el desempleo, el empleo se ha mejorado. Y ese empleo es un empleo cada vez que tiene más exigencias y competencias. Claro, Si pensamos todo el sector de informática que está localizado en la zona franca, y claro, que cada vez tiene mayor valor agregado. sí. Si pensamos la densidad tecnológica de grandes plantas, como es la planta de Pepsi en Colonia, como Complejo son las América, plantas por ejemplo. forestales, Mm, como es todo el complejo de desarrollo tecnológico que está habiendo en la zona cercana del aeropuerto, mm, lo que estamos teniendo es una composición de estas áreas nuevas sí. cada vez más complejas en términos de requerimientos tecnológicos. Y al mismo tiempo, obviamente hay una carencia muy fuerte de reciclaje. Por eso la política educativa de todo el tema de los liceos de tiempo completo, los liceos Paulina Luisi Mm, en las zonas carenciadas, los intentos de INEFOP de vincular la terminación del bachillerato, porque igual que por parte de Codicen, claro, lo que estamos viendo es la solución a las personas en un mundo que cada vez avanza tecnológicamente, sí, tiene como elemento que tranca y que busca trancar ya no la práctica sindical, sino un discurso sí. conceptual, ideológico, que es contra la educación que se vincula al mercado de trabajo, que son las Doc- competencias. doctor, ¿sabe La una gran cosa? reforma hoy es la Sí, competencia sí, y la gran frustración de las reformas que echan,
en el periodo de Tabaré y en segundo y en el periodo de De Pepe Mujica. Mujica, Mm, fue poner en la realidad la ley que ellos mismos habían puesto, que implicaba el enfoque por competencias, mm. que implicaba el enfoque de crear no información, sino capacidad. Que fue la Y ley ahí del lo que 2007, estamos ¿verdad? es, Fue la ley del 2009. 2007, 2009, 2009 es la ley que se aprueba. que plantea Pero la laicidad. Incluso. ahí al final lo que estamos en discusión es volver al pasado, es golpear no la reforma educativa, es golpear la formación del avance hacia las competencias por parte de las Sí, personas. A sí. que las personas ya no es un tema de saber, Mm, es información, qué día llegó Colón en el barco no, no, y no. la niña la pinta, sino saber manejar la carabela, Exacto. saber hacer las cosas. Y eso es la gran reforma que tiene a curso el Claro, gobierno, que claro, claro, claro. es una enorme complejidad porque implica recursos de aprendizaje, profesores capacitados, Eh, sistemas de evaluación, laboratorio, transformaciones curriculares. intercambio Es de experiencias docentes, trasladar docentes a que tengan cursos de preparación, de capacitación. Las empresas lo hacen, yo lo veo a través de mi hermano, que él es informático, hacen cursos 15, 20 días, van, vienen, terminan haciendo prácticamente permanentemente un están posgrado actualizando. claro, se están actualizando todo el tiempo. Yo acá lo que veo, doctor, es que están aplicando a rajatabla en el Uruguay, como se lo está haciendo en América Latina, pero nos compete hablar de nuestro país ahora en este año electoral, lo que dicen todos los teóricos del Foro de San Pablo, entre ellos Atilio Borón, el argentino, sociólogo, Linares, también un sociólogo y politólogo venezolano, si no me equivoco. Después estuvo aquel vicepresidente con Evo Morales, también un sociólogo, hablando de todas las estrategias revolucionarias del Foro de San Pablo, y el punto central, ¿sabe cuál es? Fomentar el conflicto, crear el conflicto. Y se crea el agente revolucionario creando el conflicto. Y estamos viendo que desde estas élites del Partido Comunista en el PCNT es creamos el conflicto, fomentamos el conflicto, no estamos de acuerdo con nada. El discurso catastrofista y de clase. Entonces, es todo un problema para el país porque estamos viendo que es orgánico, ¿no? Es contra el sistema educativo que el gobierno ya desarrolló, contra aquel modelo que no pudo desarrollar el Frente Amplio de esa ley del 2009, como usted dice, es que pretender que volver para atrás, o sea, todo lo andado, desandarlo para ir hacia dónde. Y a su vez, ¿cómo vamos a desandar un siglo y medio del único patrimonio más importante que tenemos como la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, desconociendo derechos de propiedad de parte del mismo Estado, porque a la Constitución le harían decir eso y entraríamos en una Constitución como un esquizofrénico de hospital psiquiátrico? Que como te Sí, digo una cosa, te digo la otra. Tu derecho de propiedad es inviolable, pero en este caso no te reconozco toda la propiedad que desarrollaste. Y se cae todo, porque atacan hay todo el que, sistema. hay que reforzar en esta medida la crítica de los documentos de las asambleas técnicos docentes que han planteado claramente que la transformación educativa se constituye, y cito, como el reflejo del proyecto conservador tendiente a formar mano de obra barata y dócil, fácilmente adaptable a las necesidades del mercado laboral y los centros del poder capitalista. O sea, hay una mirada claramente del Ideológico. rechazo completamente a que Mm, hay que formar mano de obra adaptable a la necesidad del mercado. Este núcleo mm, es el núcleo. O sea, los sistemas educativos deben formar gente adaptable, flexible, que claro, se ajuste a los cambios tecnológicos, a las demandas, que tenga la capacidad anticipatoria de los claro, problemas y las realidades, o al contrario debe ser un sistema resistente a cualquier empleabilidad. claro. Ahí está la núcleo de la Sí, discusión del sí, sí. Lo currículum que ellos y ponen de como la malo es bueno. Lo que están diciendo ellos está bien que sea así, pero ellos lo ponen como algo muy malo, catastrófico. Entonces, ¿qué pretenden, como usted dice? Un sistema educativo que sea resistente a la natural y necesaria adaptabilidad a toda la flexibilidad que el mercado tiene. que ese es el objeto de la educación. Claro, El objeto de la educación no es preparar personas para tomar el cielo por asalto y hacer la revolución, en claro. una mirada tradicional.
el objeto de la educación no es prepararse para espacios de empleabilidad, de empleo a sorteo, o sea, que te puede tocar la lotería de sorteo. Sí, El objeto de la educación es la meritocracia, la claro, generación de capacidades, el desarrollo del disfrute de la vida humana y claro. el desarrollo de la personalidad a través de un conocimiento y de una formación. Exacto. Esta mirada de las asambleas técnico-docentes, que son la base del pensamiento del sindicato de FENAPE y que es al mismo tiempo el eje sobre el cual irrumpe una mirada crítica, no al gobierno, a toda reforma educativa que ha sido los Sí, intentos sí, fracasados y frustrados de los dos periodos anteriores. O sea, desarmaron una reforma que había iniciado Germán Rama, claro. llevaron adelante un conflicto y una transformación de una discusión que llevaron finalmente a que el Pepe Mujica y después Tabaré Vázquez Sí, dijeran, no, esto no puede ser sí, y hay que tener una educación que capacite a las personas para insertarse. Y fracasaron esas miradas del Frente Amplio. Ahora lo que estamos teniendo es la vuelta de las miradas más radicales. sí, Los candidatos representan ese esquema de los sí, sectores más radicales sí. y lo que estamos viendo es que aquellos actores que durante los diversos años proclamaron y buscaron una dinámica de transformación educativa en una Mm. lógica conciliadora del frente, Más fracasaron y socialdemócrata. quedaron fuera. Quedaron O fuera, sea, quedaron es fuera. Sí, sintomático sí, sí, sí. que quien fuera el viceministro de Educación quedó fuera, Mm, quien fuera el actor que buscó Neto a través del periodo de Mujica impulsar estas ideas quedó fuera, que Mir, el actor que estaba en el tema de que no se iba a transformar el ADN con estas lógicas sí. políticos, quedó fuera, y el intento es un poco el enfrentamiento a lo que ha tenido Robert Silva y ha tenido toda la Mm, transformación educativa en estos sí, años. sí, sí. O sea, podríamos colocar claramente la reforma educativa como uno de los centros del parteaguas de dos naciones, de dos Sí, miradas de la exacto. historia, de dos miradas de cómo debe ser De dos el modelos de desarrollo país, de dos uruguayo. modelos antagónicos. Como usted bien dice, ya no es un ataque al gobierno ni al otro, sino que es un ataque a un modelo de país, a todo el modelo de mercado, al modelo capitalista, al modelo de propiedad privada. Están atacando eso, están atacando las competencias, el desarrollo en las herramientas de conocimiento para que sean, digamos, empleados realmente justificables en el Y mercado de trabajo, si que uno tengan entra, destrezas propias. Doctor, yo recuerdo, se nos va a ir el Zoom, que eso que usted dice con Mir, se fue, me acuerdo, muy desencantado. Recuerdo que era Mir con Operti hijo y el doctor Jorge Larrañaga, que iban con aquellas carpetitas, tuvieron como 2 o 3 meses con aquel plan Pro Mejora que tenía que ver con todo esto, reformular lo de la reforma Rama, readaptar todo eso, y todo eso se frustró porque el FENAPE se opuso terminante y cerradamente a todo eso cuando tenían el poder de voto, de decisión política. exactamente. Mm, Bueno, esa es un poco la síntesis sí, que podemos profundizarlo para la semana próxima. lo Y hay profundizamos. nuevos elementos de estas tragedias universitarias que son los centros de la discusión hoy en Sí. materia de las elecciones en apenas 2, 3 semanas En con 2 semanas gobierno. más, pero la semana que viene va a ser muy oportuno seguir con esto, doctor, porque incluso vamos a tener cerquita los sonidos matraqueros de la matraca y la matraca, esa comunista que ensordece a la gente, fomenta odio, odio, lucha de clase y entorpece todo un proceso, un encaminamiento de un modelo de país que va haciendo las cosas muy bien para que en un futuro no solo sea un país viable, sino que sea un hub en algunos aspectos o sectores del Estado uruguayo, que también podríamos hablar de eso. ¿Qué es ser un hub? Correcto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Le parece, doctor? Le agradezco un Me montón, parece ¿eh? perfecto. Que pase muy Bueno, nos bien, nos vemos vemos. entonces la semana próxima. Muchas gracias por la invitación y esta interesante conversación. Gracias, gracias a usted, doctor. El doctor Claudio Rama conversando con nosotros. Vamos a seguir hablando con él ya la semana que viene de este modelo de país y el modelo antagónico, de lucha de clases, una cosa viejísima además, del PICNT desde sus élites militantes, movilizando al país en pos de destrozar una viabilidad, de la viabilidad del Uruguay. Vamos a una pausa y continuamos.